Está hinchando la cosa. Bueno, hermano Rigoberto, si nos puede ayudar con la primera oración, por favor. Encantado, hermano Mario. Ahí vamos a esperar que el hermano nos Estamos dé listos. las hayan. Listo, ok. Estamos listos, Por hermano. favor, hermano. Y bueno, si alguien tiene alguna petición, por favor, nos lo hace saber. Pareciera que no, ¿no? No, no, Ya, todo está bien. ya, yo sigo acá insistiendo por la familia eh, Machuca de Loncoche. ¿Mm? Ok. Ya, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos una vez más, mi Dios, ante su presencia en este día, por intermedio de esta plataforma, para agradecerle, mi Señor, que en este su día podamos estar reunidos nuevamente para ser edificados en su palabra. Queremos de verdad, mi Dios, agradecerle porque esta es una gran bendición que podemos tener los hijos suyos, mi Dios, los cristianos, que poder conectarnos a esta plataforma para alcanzar mayor conocimiento de las cosas suyas, mi Dios, y decirle que de verdad le amamos, Padre Celestial, y que deseamos ser cada día mejores cristianos. Queremos orar en este momento, Padre, por este estudio que nuestro hermano Mario nos trae, como ya es habitual en él los días domingos a esta hora. Queremos pedirle que usted le bendiga a nuestro hermano y a su familia, a su esposa, al local donde él es miembro, y a todos aquellos hermanos que tienen esta enorme bendición de ser enseñados día a día por intermedio de él. Queremos, mi Dios, pedirle que se quede junto a nosotros. Queremos implorarle que en su misericordia bendiga a todos los que están conectados y los que puedan conectarse al Facebook en este momento, que puedan gozar de esta bendición. Queremos pedirle, mi Dios, por su pueblo a través del mundo, orar por ellos, especialmente por aquellos que están enfermos, como es el caso de nuestro hermano Luis Machuca, su esposa, y por la paz y la tranquilidad en el corazón de sus hijas, sus hijos, para que así puedan, mi Dios, asumir esta dura lucha que llevan apoyando a los que son sus progenitores y a la vez nosotros también, Padre Dios, apoyando a nuestros hermanos en esta causa que les combate. Queremos rogarle, mi Señor, que sea propicio a ellos y conforme a su voluntad usted le permita días más agradables. Quiero también orar, hermano, Padre Dios, por todos aquellos nuestros hermanos que aprecian la distancia, no conociéndoles, sabemos, como es el caso de nuestra hermana Julia López de Perú, Catacao, nuestra hermana Eli acá en Santiago, que está también recluida pues allá, mi Dios, por, por asuntos de salud, que usted le guarde a ella, le bendiga y sea propicio también a su familia. Le ruego, Padre Dios, que nos ayude para poder con un corazón noble, sincero, poder recibir la enseñanza de este día. Queremos pedirle que se quede junto a nosotros y se lo hacemos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Rigoberto, por la oración y bueno, bienvenidos los hermanos, hermanas que nos hemos saludado, que Dios les bendiga. Vamos a empezar el estudio. La invitación decía Pedro y los falsos eh, maestros. Y bueno, vamos a analizar lo que dice Pedro en su carta, en la segunda carta que él escribió, advirtiendo, pues, dándonos algunos consejos sobre esto de los falsos maestros. Y es propicio para nosotros porque realmente hoy en día algo que en el primer siglo sí habían la apostasía, habían algunos hermanos que estaban tratando de introducir cosas que no eran correctas, pero no había ese desorden que hay hoy en día.
Hoy en día, cualquiera que usted conoce dice que es de Cristo, cualquier religión dice que aman a Cristo, que siguen a Cristo. Usted le pregunta cuál es su libro de estudio, todos dicen la Biblia. Entonces, pareciera que no hay diferencia. Pero si hay una diferencia, la diferencia la hacen las doctrinas, las prácticas que hay, algunos puntos que hacen la diferencia. Entonces, esto no es nuevo porque resulta que desde el primer siglo comenzó esa lucha, pero sin embargo, finalmente hoy vemos el resultado y es este gran desastre que vemos en el mundo. Después de casi 2000 años de la ascensión de Jesucristo al cielo y del establecimiento de la iglesia, el reino de nuestro Señor Jesucristo, se incrementó el error doctrinal apoyado por cientos y cientos de religiones que dicen ser cristianas. Algunos dicen que son miles de religiones, ¿ve? Este, Porque básicamente las religiones la forman como formar una empresa, pues. Entonces hay cientos y cientos de religiones que dicen ser cristianas, ¿ok? Y lo que vemos es un desorden y una confusión muy grande. Ellos piensan, o todos piensan, que es voluntad de Dios que exista tanta división doctrinal. El punto de unión y de comunión en todas estas religiones que creen en Jesucristo, efectivamente, como dije al principio, creen en la Biblia como la palabra de Dios también, hablan de la fe igual que nosotros, hablan de la salvación igual que nosotros, y tienen otras creencias en las cuales coinciden todos. O sea, pareciera que es lo mismo, pero no lo es. El fundamento de estas religiones se basa en la fe en Cristo y en su palabra, y cuando se les escucha hablar y enseñar, da la impresión de que siguen a Jesús con sinceridad. Pero esto es solo en apariencia, hermanos, ¿sí? Porque cuando empezamos a analizar y revisar sus enseñanzas, sus creencias, cuando empezamos a ver pues lo que ellos creen y practican, entonces nos damos cuenta que algunas de esas cosas o muchas de esas cosas son mentiras, que no están apoyadas por la Biblia. Entonces, son falsas doctrinas fundamentadas en creencias de hombres. Y si esto sucedió con el pueblo de Israel en el primer siglo, y también acontece y sigue aconteciendo con la iglesia. El hecho de que realmente, por una mala interpretación bíblica, porque a veces queremos, algunos quieren eh, justificar alguna práctica, alguna idea que tienen, pues se termina torciendo la escritura, se termina cambiando el sentido que tiene la palabra del Señor. Mateo 15:79, Cristo le dijo a los judíos, pues todos los fariseos y a los líderes religiosos, hipócritas, le dice. ¿Hipócritas con respecto a quién? Bueno, con respecto a Dios y a sus propios hermanos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, de boca para afuera, pues, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué estaban lejos de Dios? ¿Qué era lo que estaban haciendo mal? Pues el 9 lo dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, o sea, ideas de hombres, doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres. Entonces, el asunto es que estos hombres que ya existían o que empezaron a formarse en el primer siglo, apenas apareció la iglesia, apareció Cristo, se formó la iglesia, de ahí en adelante, pues ha habido un bombardeo doctrinal errado contra las enseñanzas de Cristo. Y lamentablemente todos se hacen pasar como si fuesen de Cristo, pero no, como hemos dicho, como he dicho, no es así, pues. Esto les calza perfectamente lo que Cristo le dijo a los judíos en Lucas 6:46. ¿Para qué o por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Entonces, la gran confusión religiosa que tenemos hoy en día es un problema grave de estos tiempos, pero que se originó en los primeros siglos de la iglesia. ¿Por qué digo grave, hermano? Cuando, cuando uno hace el esfuerzo de llevar el evangelio a las personas del mundo, y le dedica tiempo, esfuerzo, algo que hemos nosotros notado es que todo el mundo dice que es cristiano. A veces te dicen, no, no me deja a mí esa información, pues ya yo soy cristiano, dáselo a otro que lo necesite. Le dicen a uno, hermano, Dios te bendiga. Y los pocos de esos que te permiten hablar, apenas escuchan algo que no les gusta, de una vez se van en contra. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros queremos hablar de Cristo, nosotros queremos hablar de la salvación, pero ya la gente conoce de Cristo y de la salvación. Ya saben que Cristo murió por ellos. Entonces, ¿cómo hace uno para mostrarle a esas personas que lo que ellos han recibido, han creído, no es lo que Cristo enseñó? Y ahí es donde está la complicación. Entonces, este gran desorden doctrinal, pues hace que muchas personas que digamos que de una manera sincera están tratando de adorar a Dios, pero no se dejan o no se dejan enseñar o no aceptan lo que la palabra de Dios dice y difícilmente saldrán de la condición en que están metidos. En el primer siglo los mismos apóstoles combatieron fervientemente contra las falsas enseñanzas o la apostasía. Era un mal que venía junto con algunos cristianos del primer siglo, porque no podemos negar que el gran error, los problemas doctrinales comenzaron en el primero, segundo, tercer siglo y vinieron de la mano de los mismos cristianos. Entonces es una lucha que hace que hoy en día predicar a las personas que creen que son cristianas, que creen que son de Dios, que creen que están bien, demostrarle lo contrario no es sencillo, no es absolutamente sencillo. Entonces, una vez que los apóstoles murieron, la apostasía fue incrementándose y permitiendo la fe de muchos cristianos hasta que unos 300 años después, gran parte de la iglesia se desvió de la verdad por causa de los mismos ancianos pastores que tenían que cuidarla. O sea, empezaron a agregar este, eh, doctrinas y prácticas que no se veían en la palabra. Por ejemplo, el obispo que supervisaba varias iglesias, ¿ok? Varias iglesias locales. Eso no aparece en la palabra de Dios como autorizado. Pero de ahí, bueno, se fue desarrollando y lo que es la Iglesia Católica es una serie de error tras error tras error y se le va agregando cosas cada vez que la empeoran. Y ya nosotros vemos el resultado de lo que terminó siendo eso. Pablo, entendiendo el problema que había de cuidar el rebaño de la iglesia, le dice a los hermanos en Hechos 20, del 28 al 30, ¿ok? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, pues, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, él está mostrando las credenciales de aquel que compró, ganó la iglesia, Cristo. Ahora nos va a decir cuál es la preocupación de él. No es los pecados del mundo, no es la carnalidad, no es que si no, el mundo te atrae, no. Lo que viene a hablar ahora es precisamente que cuidaran de que no entraran entre ellos o que si entraran lo descubrieran hombres perversos que iban a desvirtuar la verdad. Entonces dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ¿qué estaba diciéndole Pablo a estos ancianos? Que después de su partida, después iba a haber un ataque, pues un combate, una lucha por arrastrar a los cristianos
y que iba a venir de hombres que hablaban cosas perversas, que iban a tener apariencia de verdad, de cristianos en este caso, pero eran lobos rapaces. Entonces, después de casi 2000 años tenemos este gran desorden religioso que impide que las personas que sinceramente quieren seguir a Dios distingan y consigan la verdadera iglesia del Señor. Porque muchos están en esta religión y son sinceros, ustedes los ven con una devoción, todo lo toman como si fuese verdad, cuando es que si le piden el diezmo, dan el diezmo porque piensan que es cierto, pero lamentablemente esa ceguera que tiene les impide ver la verdad aunque se la traten de mostrar. Entonces, eso está impidiendo que las personas ni siquiera se interesen en que alguien les diga la verdad, pues no te dan la oportunidad. Entonces, muchos andan por el camino de la perdición, pensando que están honrando a Cristo, que están siendo fieles al Señor, cuando realmente no lo son. ¿Y por qué no lo son? Por sus doctrinas y por sus prácticas. Y aún algunos, consiguiendo la verdadera iglesia del Señor, algunos que se convierten realmente en seguidores de Cristo, cristianos, después de hacerse cristianos no entienden y no quieren aceptar que las otras religiones no son de Dios, o sea, se complacen con ellos o en ellos. Algo que he visto, no son muchos, pero sí hay algunos hermanos que nunca se terminan de apartar de creer que las otras religiones también son de Dios. Entonces tienen esa dualidad allí que cuando no les gusta algo en la iglesia de Cristo, se van para los protestantes, los pentecostales, se van para cualquier lado porque ahí piensan que también Dios está ahí. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que muchas veces puede ser que no se les haya explicado, pero como en la palabra de Dios se explica ampliamente, lo más seguro es que no acepten la verdad que se les muestra en la palabra de Dios. Eh, Pablo, Pedro y Judas nos enseñan, cada uno en sus diferentes cartas, y nos advierten del peligro que representa para nuestra salvación. ¿Qué cosa? No cuidarnos de las falsas religiones, de sus falsas enseñanzas y de los falsos hermanos o hermanos que tuercen las escrituras y que a veces se introducen dentro de la iglesia. Hermanos que tienen la idea del calvinismo, hermanos que a veces eh, piensan que la ofrenda, la iglesia, se puede dar un uso que en la Biblia no aprueba. El hecho de que nuestra vida espiritual está basada en la fe, y esto es un punto que debemos cuidar, por eso debemos cuidar mucho la fe, hace que muchos se desvíen precisamente porque no cuidan la fe, porque es algo de entender qué es lo que es la fe. Decíamos ayer en el estudio de Daniel que había un problema con la fe, porque a veces no se entiende qué es la fe. Y como no se alimenta con la palabra de Dios, que es de donde surge la fe realmente, pues cualquiera viene y le dice algo, le enseña algo diferente, lo anima con palabras lisonjeras y resulta que terminan aceptando eso como si fuese verdad, pues. Y lamentablemente debemos tener cuidado porque los falsos maestros generalmente no son neófitos, son estudiosos y conocedores de la palabra. Saben dónde darle la vuelta, saben dónde torcer, saben dónde tocar para cambiar el sentido a un versículo. La mayoría son conocedores. Entonces, es necesario de parte de cada cristiano entender que siempre habrá la tentación, va a haber la disposición de que Satanás nos quiera desvirtuar de la verdad por medio a veces de los mismos hermanos o a veces de las religiones que no terminamos compartiendo a veces alguna de sus ideas o enseñanzas. Entonces, falsos profetas y maestros que introducirán falsas enseñanzas, dice Pedro. Pues.
Como leímos, Pablo los llama lobos rapaces, que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras el error. Además, especifica que saldrían de los mismos hermanos, porque dice, saldrán de vosotros, y específicamente de los mismos ancianos pastores, aquellos que tenían la responsabilidad de cuidar al rebaño o a la hermandad, pues ellos también participaron de desviar de la fe a la iglesia del Señor. Y aún peor, porque generalmente estas personas son las que con más fácil arrastran un grupo completo. Entonces, la nueva versión internacional dice Hechos 20, 29, 30, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Eso es prácticamente eso, pues, devorar espiritualmente su fe y hacerlos que se aparten del Señor. El 30 dice, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Cuando Pablo llama lobos rapaces, pues, feroces, pues posiblemente estaba pensando en lo que Cristo había enseñado ya en Mateo 7:15, que él también habló de los falsos profetas como lobos rapaces. En Mateo 7:15 dice, guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, vienen como cristianos, vienen como ovejas, vienen como personas virtuosas, vienen como personas piadosas, este, personas devotas de Dios, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo identifica uno un lobo rapaz? Cuando vemos o podemos experimentar lo que creen y lo que enseñan. Entonces, nosotros, hermanos, debemos entender que realmente hay un gran conflicto doctrinal en el mundo y entre la Iglesia del Señor en muchos puntos eh, doctrinales hay controversias, hay dificultades, porque unos quieren entender una cosa y otros quieren interpretarla de otra manera, pues. Entonces, segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, pues, y anuncia como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros dentro de la iglesia? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, enseñanzas que van contra la voluntad de Dios, enseñanzas que contradicen la voluntad de Dios. Entonces se llaman herejías destructoras. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En el primer siglo, pues habían algunos que estaban contaminados con la nopsis, y bueno, ellos argumentaban que no había manera de que Cristo hubiese venido en carne, porque alguien tan bueno, sublime, santo como Cristo no pudo haber estado en la carne. ¿Ok? Ese era un principio que ellos tenían. Y eso era parte de lo que era el error doctrinal que ellos manejaban y que algunos lo introdujeron dentro de la iglesia. De esos grupos del primer siglo fue que surgieron los cristianos gnósticos, que hoy es un grupo bastante numeroso en el mundo entero. Entonces, fíjense cómo un hombre, cómo una mujer, cómo alguien puede desviar a muchas personas y no solamente desviarlos, sino que con el tiempo sus ideas, sus enseñanzas se terminan convirtiendo en verdad para muchas personas cuando realmente no lo son. Cuando uno habla, por ejemplo, de los testigos de Jehová, este, ellos niegan que Cristo pueda ser el Hijo de Dios, Dios. Y uno dice, ¿cuándo surgieron estas ideas? Bueno, esas surgieron en el tercer siglo, cuando hubo un hombre, no recuerdo el nombre ahorita, cómo se llamaba él, pero él decía que Cristo no era Dios. Y creo que fue en el tiempo de Agustín de Nipona, que finalmente lo terminaron eh, eh, ejecutando. Pero cuando vemos el otro oponente que decía que Cristo sí era Dios, que es Agustín de Nipona,
pues él introdujo cualquier cantidad de errores doctrinales que después se hicieron parte de la fe de algunos cristianos o de otras religiones. Por ejemplo, el pecado original, entre otras cosas. Entonces, pero Pedro da una advertencia a los cristianos. Estas falsas enseñanzas o herejías destructoras son destructoras porque destruyen la fe, destruyen la casa espiritual de la persona que formó su fe y sus ideas o sus creencias en la palabra de Cristo. Y al destruir, contaminar, perjudicar su fe, perjudican su salvación. Entonces, ellos son los que dicen seguir al Señor, pero con sus enseñanzas y con su práctica lo niegan. Algunos entran o están dentro de la iglesia, pero no se descubren delante de todos. Por el contrario, trabajan sigilosamente abordando a los cristianos más débiles para arrastrarlos tras ellos. Esto es algo que sucede comúnmente en la iglesia y no es ahorita, sino que ya tiene 2000 años ocurriendo. Entonces, la Biblia, la versión Dios habla hoy, segunda de Pedro 2:1, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas para la fe, negando de ese modo, a través de la doctrina, negando de ese modo el propio Señor que los redimió, porque esa es otra cosa, hermano. ¿Cómo niega uno a Cristo? Muchas veces no niega uno a Cristo diciendo que no cree en Él. Niega a Cristo cuando uno contradice lo que Él enseñó. Es una manera de negar al Señor. Y dice, esto les atraerá una rápida condenación. Palabra de Dios para todos dice, en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes, sin que ustedes se den cuenta porque entran encubiertamente. Ellos le darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso, dice esta versión, a negar al mismo Señor que fue quien pagó el precio de su libertad. Pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Entonces, la otra cosa que nos dice Pedro es que sus falsas enseñanzas arrastrarán a otros a la perdición eterna. Entonces, Pedro confirma que son muchos los que caen en el engaño. No, no son pocos en el primer siglo. Y a través de los siglos ha sido así, hermano. Son muchos que se dejan arrastrar por esa falsa enseñanza. Hoy tal vez con tanta información que se ha podido desarrollar, hermanos que han desarrollado buenos estudios, buenos comentarios, hoy como que los cristianos están más preparados, pero hubo un tiempo anteriormente en que un falso maestro podía arrastrar a muchos, podría arrastrar a muchos. En segunda de Pedro 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Fíjense la palabra muchos, no eran pocos los que seguían a estos falsos maestros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, será vituperiado, será ofendido. ¿Por qué? Porque el camino de la verdad consiste, hermanos, en la enseñanza, en la palabra de Dios. Cuando se blasfema la palabra de Dios es como si se estuviera blasfemando el camino de la verdad. La nueva versión internacional dice, muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. Difamarlo. Decir lo que no es, como si fuese verdad. Entonces, Pedro les está advirtiendo a los hermanos. Esta carta de Pedro fue escrita eh, posiblemente por ahí cerca del año 70. Pues. Algunos dicen un poco más tarde, pero otros dicen un poco antes de la destrucción de Jerusalén. La otra cosa que él advierte es que tienen apariencia de piedad. O sea, parecen personas piadosas, amadoras de Dios, religiosos, devotos, pero ellos lo que buscan es aprovecharse de vosotros.
aprovecharse. Entonces, hoy vemos organizaciones poderosas, hombres y mujeres muy ricas, sacando provecho de las personas ingenuas que creen que obedecen a Dios, pero obedecen a hombres y a poderosas organizaciones que llenan sus cuentas, llenan sus bolsillos de mucho dinero, porque se dejan engañar. Segunda de Pedro 2:3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras que no son ciertas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero fíjense que aquí le está hablando de cristianos que se introducían en la iglesia. Tal vez lo hacían con buena intención, pero por otro lado, eran muchos los que entraban encubiertamente para perjudicar a la iglesia, porque no estaban de acuerdo con las enseñanzas o con lo que se decía. La versión Dios habla hoy dice, en su ambición de dinero, los explotarán ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Entonces, hay que tener cuidado de las falsas enseñanzas, porque eso es lo que está advirtiendo Pedro. Sí, pueden haber falsos maestros, pero si nosotros no aceptamos, si no nos dejamos contaminar por su enseñanza, no tenemos problemas. Pueden haber hermanos inconstantes que creen algunas cosas que no son correctas, pero si nosotros no nos dejamos arrastrar por ellos, no nos va a perjudicar. El problema es la cercanía, porque ¿qué es lo que más influye en un ser humano? Tus seres queridos más cercanos, pues. Y si nosotros tenemos cristianos, hermanos, que tal vez están enseñando el error y están entre nosotros, pues es posible que esa confianza, ese cariño, esa relación que tenemos con ellos, pues nos terminen llevando por un camino que no es. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque a veces, eh, como dice 1 Corintios 15, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dios ha demostrado, hermanos, su severidad y su capacidad para castigar, y eso es lo que va a decir ahora Pedro. Pedro está advirtiendo contra los falsos maestros que pervierten el camino de la fe y arrastran muchos hacia el camino de la perdición. Pero entonces ahora da una advertencia, mostrando que Dios no va a tolerar esas cosas, que Dios sí es bondadoso, que Dios es misericordioso, pero que también Él va a actuar en contra de eso. Entonces, eh, en segunda de Pedro 2 del 6 al 8, dice la palabra, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Anteriormente, en el versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, y pone a los ángeles como ejemplo, si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué pecaron? Sino que arrojándolos al infierno o al tártaro, es la palabra que hay acá, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, Dios fue severo con los ángeles. En el 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿verdad? Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, Dios no perdonó a ese grupo. Era mucha gente, hermano, los que murieron en el diluvio. Dios no los perdonó. ¿Y por qué no los perdonó? Porque sencillamente estaban inmersos en su maldad, pues. Porque Dios sí perdona a los arrepentidos, aquellos que quieren cambiar, aquellos que se dan cuenta de sus maldades. Pero cuando las personas, como pasa hoy en día, la mayoría de la gente del mundo no quieren arrepentirse de sus malas obras, de sus malas enseñanzas, de sus malas prácticas, pues ahí Dios va a ser severo con ellos. Para nosotros lo importante es que no seamos nosotros los que caigamos también en ese grupo, por dejarnos engañar
porque debiendo ya ser maestros, algunos de nosotros somos niños de pecho que todavía necesitamos la leche y que nos dejamos llevar por todo viento de doctrina, porque no tenemos esa profundidad, ese conocimiento que deberíamos tener. Entonces Pedro dice, demostró su amor para con aquellos que respetan y obedecen su palabra. Dios ha demostrado su amor para los que le obedecen. Él destruyó a todas estas personas por sus pecados, pero nombra a hombres como Noé y Lot, a quienes les dio salvación y los libró de la destrucción. ¿Y por qué lo mostró? Por la característica y la condición de estos dos hombres, que no eran malvados como los otros hombres, sino eran hombres que tenían un temor de Dios. Dice, mostrando que a quien peca y no se arrepiente le castigará, y quien le obedece le dará vida eterna. ¿Sí? En 2 de Pedro 2:9 nos dice, sabe el Señor librar de tentación, ¿verdad? De la tentación de pecar, de fallar, de deshonrar a Dios. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, fíjense, 2 de Pedro lo que nos está mostrando, hermanos, es que tenemos que tener cuidado, porque a veces el error viene de la misma hermandad, pues. Sí, nosotros sabemos, cuando vemos las religiones, decimos, eso no está bien, no creemos en ella, pero debemos estar atentos y vigilantes, porque a veces algún hermano o alguna hermana que tiene algún error doctrinal, si nos damos cuenta, podemos ayudarlos a que entienda mejor el camino del Señor, si es que quieren entenderlo, porque a veces no quieren entender el camino del Señor. A veces quieren seguir con sus ideas. Una vez, pues, un hermano que creía que las ofrendas se podía usar para cualquier cosa, se le enseñó, se le dijo, se le habló, pero finalmente no quiso aceptar nunca la verdad. Entonces, ¿qué debe hacer uno en esos casos? Que tiene ahí alguien que es peligroso porque puede convencer a otros de que realmente en este caso la ofrenda no es un mandamiento. Entonces, nosotros tenemos que estar alerta, porque nosotros no podemos dejar que nos engañen, no podemos dejar que nos arrastren. Entonces, también advierte del castigo que se dará en el juicio a los desobedientes. ¿Sí? No solo vemos este señalamiento para los que están en las religiones, sino es una advertencia para nosotros los cristianos si caemos en el pecado, y especialmente en este caso, el de permitir que nos engañen con falsas doctrinas, porque hay muchas falsas doctrinas. Existieron en el primer siglo y hoy hay mucho más. Y aún más evitar ser aquellos que arrastran a otros al error. O sea, este es mucho más peligroso. No solamente que a uno lo arrastren al error, a la falsa enseñanza, sino que uno se convierta vocero de la falsa enseñanza y arrastre a otros y los lleve por el camino de la perdición. Entonces, una cosa es dar cuenta por nuestras almas, por mi vida, pero otra es diferente, es dar cuenta por aquellos que arrastramos nosotros al error. Por eso Pablo animó a Timoteo. Le dice en 1 Timoteo 4:6, ten cuidado de ti mismo, primero, y de la doctrina, segundo. Y dice, persiste en ello, o sea, sé constante en ello. Pues haciendo esto, ¿qué cosa? Cuidándote a ti mismo y cuidando la doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, la influencia que iba a tener en su propia vida, pero también la influencia que iba a tener en la vida de otras personas. Entonces, nos dice 2 de Pedro 2 del 10 al 12, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, o sea, rebeldes, no temen decir mal de las potestades superiores. Y aquí, bueno, introduce algo que
tiene cierto interés hasta cierto punto. Dice el 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. O sea, el respeto que los mismos ángeles tenían inclusive contra los ángeles caídos, contra los ángeles que habían seguido a Satanás y contra el mismo Satanás. El 12 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, ¿qué sucede? Lo que sucede es que a pesar de que los ángeles que se apartaron y el mismo Satanás son seres espirituales caídos, sin embargo, los ángeles de Dios, los santos ángeles de Dios, no se atreven a pronunciar juicio de maldición contra ellos. No lo hacen. Pero aquí ponen algunos que se atreven a hablar mal de las potestades superiores, cuando ellos son más poderosos, más fuertes, y Dios no quiere que el cristiano tenga esa actitud. Entonces, dentro de la iglesia del Señor eso generalmente no se ve, pero usted ve en las religiones protestantes, y bueno, a Satanás le pisan la cabeza, lo pisotean, lo patean, bueno, pues qué cosas no dicen que le hacen. Pues eso no es bíblico, no es bíblico hacer eso. Hoy muchas personas insultan, amenazan al diablo, a los ángeles caídos, a los demonios, a pesar de que ellos están destituidos y condenados, estos ángeles y el mismo Satanás. Sin embargo, los seres humanos debemos comprender que ellos son más poderosos que nosotros y están en otro rango. Y eso es lo que trata acá de hablarnos. Por ejemplo, fíjense, el arcángel Miguel es un ángel de alto nivel en, en la organización de Dios. Y cuando él combatía por el cuerpo de Moisés contra el diablo, no se atrevió pues, a pronunciar juicio de maldición contra el diablo. Judas 1, del 8 al 10 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y pone un ejemplo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice que este arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. O sea, dejó en Dios, en el Padre, la responsabilidad de que reprendiera a Satanás. Oye, uno escucha a las personas y bueno, le cortan la cabeza al diablo, lo pisan, lo golpean, pero eso no está bien. No porque el diablo de repente necesite nuestro respeto o merece nuestro respeto, sino que porque la palabra nos abre un abanico que nos enseña algunos puntos, pues. Y nosotros como respetuosos de Dios evitamos hacer algo que al mismo Dios no le gusta. Entonces, ¿qué dice él? El Señor te reprenda. El 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionables. Entonces, con todo esto que nos está enseñando Pedro de los falsos maestros, debemos entender, hermanos, que aunque haya muchas religiones que hablen de Cristo, que se digan llamar cristianos, realmente debemos comprender que no son de Dios. Entonces, algunos creen que las religiones son de Dios, algunos cristianos por falta de conocimiento y otros porque no son firmes, sino constantes, creen que estas religiones están bien y al estar allí también se está bien. Pues. Están hablando de Cristo, están anunciando a Cristo, están siguiendo a Cristo, pero ese es grave, hermano. ¿Sabe lo difícil que es sacar a alguien que cree que está bien? ¿Cómo alguien se va a arrepentir de sus pecados o de su condición si él mismo considera que todo lo que está haciendo es bien? Es difícil. Y nosotros sabemos que parte de lo que es el perdón de pecados tiene que ver con el arrepentimiento. Y una persona que ha creído y practicado enseñanzas que no son de Dios tiene que arrepentirse. Entonces debemos tener cuidado. Y ellos generalmente no diferencian la verdad de la mentira.
porque se dejaron engañar, dejaron que les pervirtieran el camino de la fe. Entonces, segunda de Pedro 2, del 13 al 14 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, porque están en medio del pueblo, se recrean en sus errores. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, ¿qué hace ellos? Seducen a las almas inconstantes, que no son firmes, que no están bien fundamentados en la palabra. Ellos usan la astucia, la palabrería, palabras fingidas. Ellos ofrecen bendiciones, libertad del pecado, de la enfermedad, bueno, y cualquier cantidad de cosas que enseñan. Segunda de Pedro 2, del 15 al 19 dice, han dejado el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, o sea, fuentes secas y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Está hablando de aquellos que están, pero no están, pues. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, vuelve otra vez la palabra seducir, concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, o sea, no les están ofreciendo realmente nada, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, el punto es que debemos tener cuidado, porque habrá consecuencias terribles para el cristiano que se aparta tras el error. Si Dios va a castigar a los ignorantes, a los que no aprendieron, ¿cuánto más un cristiano que terminara desechando el camino de la verdad, que se terminara dejando engañar por el error? Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, viene a ser peor que el primero. Cuando eran incrédulos o estaban en el mundo, estaban mejor que ahora que fueron cristianos y se apartaron del camino del Señor. Qué cosa tan interesante, ¿no? Claro, porque ya tienen conocimiento. Entonces, estas cosas hacen que finalmente Dios, para este tipo de cristianos que se dejan arrastrar por el error, porque lo que está hablando de falsos maestros, pues lo termina comparando con un proverbio. En 2 de Pedro 2, de 21 a 22, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. ¿Por qué sería mejor conocido el camino de la verdad que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado? Va a ser peor porque ya tienen conocimiento. Dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, hermanos, esta parte de Pedro es muy interesante como enseñanza, como reflexión para que cuidemos, nos cuidemos de no dejarnos engañar, ni que tampoco nosotros nos terminemos convirtiendo en maestros que enseñemos el error y que enseñemos cosas que no convienen. Muy bien, gracias hermanos por acompañarnos. Vamos a pedirle al hermano Jorge Figueroa si nos puede ayudar con la última oración, por favor. Sí, hermano, encantado. Gracias. Me demoré un poquito porque siempre se pega un poco el cursor este. Bueno, hermano, vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Santo Dios, Padre nuestro, tus santos aquí reunidos en esta plataforma, hemos escuchado una porción de tu sabiduría, esta sabiduría que nos enseña a diferenciar la sana doctrina, a diferenciar los falsos maestros, aquellos que engañan a muchos y que se pierden.
Por ello, Padre, gracias por estas bendiciones, porque estudios como estos que recibimos periódicamente nos enseñan a conocer claramente quién es un maestro y quién no es un maestro que ha enviado Dios. Gracias por esas bendiciones, Padre. Gracias siempre por estar con nosotros, por dedicarnos, por extendernos tu mano bendita. Padre justo, le pedimos que cuide a los hermanos que se encuentran mal de salud. Hace unos momentos en la entrada, mi hermano Rigoberto mencionó a los hermanos que se encuentran delicados de salud. Le pedimos de todo corazón que intervenga su providencia, su mano bendita, que limpie usted lo mal que tienen para que puedan actuar y predicar su santo evangelio. Y a todos nosotros, pero aún mal que tengamos, siempre ayúdenos, Padre. Ayúdenos a tener siempre la fuerza y la fortaleza para andar por el camino correcto, el camino que usted nos enseñó, que nos lleva siempre a la puerta estrecha donde usted nos espera con los brazos abiertos para decirnos, hijo mío, te estuve esperando. Gracias por sus bendiciones, Padre. Gracias por todo ello. Gracias en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Bueno, antes de las preguntas y comentarios, vamos con el hermano Néstor, que a ver si nos tiene alguna noticia del Facebook. Sí, hermano. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Tú aquí, el hermano Jorge Goncalves, Neris Ávila, Emigdio Ruano Vargas, Seila Soto y César Morales. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que el hermano trajo, hermano, y pueden volver a escucharla en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez. Están invitados. Eso, hermano. Gracias. Gracias a todos los de Facebook y los que están aquí en Zoom por acompañarnos, hermano. Y bueno, tienen alguna pregunta, consulta, algún comentario, pues son bienvenidos. Parece que no hay preguntas. Bueno, hermano Mario, Ajá, hermano Jorge. bueno, usted nos ha enseñado con la claridad de vida lo que debemos tener cuidado y cómo esta falsa doctrina se han ido evolucionando, ¿no? Quizás, como mencionar, ¿no? El último dogma que quisieron sacar de la Iglesia Católica, que ya de por sí es la que inició todas estas aberraciones, fue el dogma que felizmente no salió, el dogma de la corredención. O sea, quería sacar un quinto dogma, porque ese católico tiene 4 dogmas. Quinto dogma que era la corredención, que María sí salvaba. Esto se venía ya hablando en el Vaticano, recuerdo hace un año, que querían actualizar la Biblia, decían, ¿no? Entre ellos el dogma de la corredención, que María sí salvaba, ¿no? Pero felizmente el Vaticano esta vez lo rechaza a través de este nuevo Papa. Pero esas son las cosas que hay que estar alertas, hay que tener cuidado, ¿no? Que siempre nos están usando con falsas ideas. La Iglesia Católica pues habla de la Inmaculada Concepción, que no es cierto, la Asunción del Cielo de María con el cuerpo llama al cielo, que no es cierto, la veneración a María, que no es cierto, la intercedora María como doma, que tampoco es cierto, y querían aumentar un quinto doma. Bueno, no se produjo, pero no es que el Vaticano sea corregido, sino que actúa de acuerdo, como usted dice, a sus creencias, a sus lógicas, a sus pensamientos y engaña a nosotros. Debemos estar alerta. Usted nos da una ilustración muy clara históricamente de lo que es y cómo son algunos falsos profetas y algunas falsas creencias. Gracias, hermano. Quería solamente aportar un bonito estudio, como siempre, hermano. Gracias, gracias por ello. Gracias, hermano. Sí, hermano, estos días escuché 2 hermanos que supuestamente estaban debatiendo, pero eran 2 hermanos en la Iglesia de Cristo. Uno le preguntaba al otro, le decía, Cristo antes de entrar o de ser concebido por María era Dios. Entonces el otro se quedó pensando, sí. Después le hace, pero muy hábil, ¿no? Después le hace otra pregunta y le dice, cuando él se formó en el vientre de María, ¿él era Dios? El otro dudó, pero finalmente dijo que sí, pues. Y cuando él nació, seguía siendo Dios. Entonces el otro sí seguía siendo Dios. Entonces él le dice, entonces María es madre de Dios. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque un cristiano que esté argumentando así, lo que hace es confundir. Porque
sea, lo que está usando es un juego de palabras. Un juego de palabras para confundir a otro cristiano que no estaba bien preparado. Y así vemos vamos a hablar en el reino del Señor, porque como usted estaba hablando, pues en el mundo hay muchas cosas que ellos introducen, pero a veces en el mismo reino del Señor, nosotros mismos nos ponemos la espada en el cuello por no estudiar bien la palabra. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermano Honesto. Hermano, es un mandamiento, por una parte, crecer en el conocimiento, como dice segunda de Pedro 3:18, ¿verdad? El conocimiento de Cristo, el conocimiento de la gracia. Y por otro lado, es una necesidad nuestra, poder crecer. O sea, se juntan dos cosas. Uno es el mandamiento de Dios y lo otro es la necesidad que tenemos de crecer, para poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de nuestra esperanza, como dice ahí, creo que el 3:15 de Primera de Pedro, ¿no? Entonces, debemos trabajar para prepararnos en ese sentido, porque hay muchas cosas tremendas con la gente de las denominaciones. Ayer estábamos estudiando el sábado en la mañana y salió un hombre que era un judío mesiánico. Mira usted cómo tuercen las escrituras. Es tremendo, hermano. Le cité varios textos bíblicos de que en el Nuevo Testamento que están diciendo que es un nuevo pacto y todo ese tipo de cosas. No, dice, esa es la corroboración de lo que la ley dice. Hay que seguir practicando la ley del Antiguo Testamento. Y le digo yo, bueno, entonces practique todas las cosas que la ley dice. No dice que la ley ritual y la ley ceremonial son dos cosas distintas y empiezan a hacer ese tipo de argumentos. Por eso nosotros los cristianos tenemos la necesidad para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia. Si no estamos preparados, no vamos a poder presentar defensa. Hay mucha falsa doctrina, hay muchas denominaciones. Aún hay cristianos que muchas veces traen conceptos e ideas de otras denominaciones que se convierten luego en cristianos e introducen eso, lo que pasó en la iglesia en el primer siglo, hermano, que introducieron muchas cosas que no eran bíblicas y que no eran de Dios. Y usted citó bien el texto de Primera de Corintios capítulo 15 33 cuando dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso está basado y está dicho allí porque había una falsa doctrina en cuanto a que la resurrección no existía, según el capítulo 15 de Primera de Corintios. Entonces se estaba transmitiendo dentro de los mismos cristianos esa falsa doctrina. Y en el capítulo 4, verso 6 del libro de Oseas, dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces necesitamos prepararnos día a día. Como nos preparamos para ir al trabajo, para ir al colegio, a la universidad, en fin, diferentes cosas. Necesitamos prepararnos, hermano, todos los días en las cosas espirituales. Eso. Así es, hermano. Es correcto, o sea, y hay unos que están muy bien preparados, o sea, por ejemplo, esos judíos mesiánicos Uh, eh, utilizan el antiguo pacto y te hablan en hebreo y te dicen que eso no es lo que significa y te dan la vuelta. Y si uno no está preparado, sencillamente te terminan enredando, porque básicamente ellos lo que están diciendo es que Cristo ratificó el nuevo pacto, pues, el antiguo pacto, que es correcto. el que está en vigencia, el que debe ser guardado. Entonces ellos están esperando el tercer templo que fue profetizado y que en algún momento se va a construir, pues. Y bueno, como hay muchas noticias, lo único que falta es construir el templo, porque ya absolutamente todo el pueblo de Israel actual ya tiene todo, vestimenta de los sacerdotes, inclusive la vaca, el becerro, ¿cómo es que le dicen? Lozano, el que es rojo, a Ah, través del trabajo de, eh, ¿cómo es? El desarrollo ese
que hacen los científicos, lograron sacar becerros completamente rojos, pero como rojizos, marrones. O sea, todo eso lo están preparando. Lo único que falta es el templo. Entonces, claro, ellos tienen esa esperanza, pero debemos tener cuidado. Bueno, así Y la es. hermanita hizo una Sí. pregunta. Lidia Lara, gracias por tan hermoso estudio. Usted, hermana, Dios le bendiga. Hermanito, ¿qué significa soñadores que mancillan la carne? Mancha. La hermana iPhone de Sebas dice que el Señor les bendiga, hermanito. Igualmente usted. El problema es soñadores, es personas que como dice también Pablo, le dice a Timoteo, fábulas, ¿no? Fábulas de hombres, fábulas de viejas también, cuentos de viejas, que son ideas que los hombres desarrollan, pero que no tienen ningún fundamento, pero que con sus ideas ellos terminan mancillando la carne porque empiezan a practicar cosas que no son correctas. Fíjense que aquí, por ejemplo, en el versículo anterior está hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? La perversión sexual, pues. Cuando dicen que mancilla la carne es que ellos mismos pecan contra sus propios cuerpos porque los someten a cosas que no son correctas. Correcto. Eso es lo que significa, hermano honesto. Hermano, el verso 10 del libro de Judas dice que las cosas que conocen se corrompen como animales irracionales. Y está hablando justamente en el verso 6 de Sodoma, Gomorra. Y la práctica que tenían en la cuestión sexual ellos era eso. Entonces, y muchos de ellos habían entrado. Usted habló de los gnósticos, ¿no? Sí, Ellos entraron con esas ideologías, con esas doctrinas en forma encubierta en la iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, porque entra gente en forma encubierta. Yo no sé si le he conversado, pero aquí, en La Serena, cerca de donde yo vivo, hace, no sé, unos 30 años atrás, un hermano que predicaba ahí me pidió que viniera a hacerles, a sustituirlo, a reemplazarlo por un tiempo porque él iba a Alemania. Y vine yo. Y entre los cristianos que estaban allí, un día fui a una oficina que me citó uno para conversar, para estudiar de la Biblia, y resulta que cuando estábamos conversando me dice, ah, tú eres igual que Iván, me dice, sí, ya, ya, tú piensas lo mismo, yo soy gnóstico, dijo, yo soy gnóstico. Entonces, no solamente en ese tiempo, digamos, en el primer siglo, entraron los gnósticos, también entran en estos tiempos, en la iglesia, y por eso tenemos que prepararnos. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras, ¿ya? Y seguir lo que decía el primer Hechos capítulo 17, versos 11 y 10, donde dice que los deberes eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues se escudriñaban cada día estas cosas para ver si eran verdad. Entonces, el peligro de que entre en forma, digamos, eh, oculta, la falsa doctrina está siempre latente, ahí está. siempre está. Eso, hermano. Gracias. Sí, es que generalmente nadie entra de frente, pues, diciendo qué es lo que cree, porque saben que de una vez lo van a rechazar y lo van bueno, lo van inclusive lo pueden expulsar, pues. Pero entonces lo que vienen es trabajando por debajo, encubiertamente, va tocando oídos, va tocando hermanos, primero evalúa quién puede ir. Muchas veces dice, no, al predicador no le puedo hablar porque ese me va a refutar, pero voy a hablar con estos hermanitos que se ve que están débiles en la fe. Y así va arrastrando gente. Correcto. ¿Sí? Bueno, hermanos, ¿alguna otro comentario, pregunta? Si no, vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos, que nuestro buen Dios les bendiga, tengan una excelente semana y bueno, sigamos luchando por nuestra salvación y cuidando cuidarnos del error doctrinal mediante el escudriñar y estudiar a profundidad la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Muchas De nada. gracias. Muchas gracias. Tenía unos Gracias, chats. hermano. Feliz Sí, tarde para todos. Buenas noches. Feliz tarde. Buenas noches, gracias. Que Dios les hermanitos. cuide, que estén bien. Hasta mañana, mi hermano. Buenas Bendiciones. noches, De nada. hermanos.
Buenas Cuídese. noches. Cuídese, hermano. Buenas noches, Gracias, hermano. Hermana Irma, Dios le cuida. Hermana Narcisa, Dios le bendiga. hermana Feliz tarde, Elizabeth, hermanito. Hermano. Beatriz, Dios le cuide. Gracias. Hermana Marisa, Valeria, Mónica, hermana Hasta luego. Mariela, Hasta luego, Dios le hermanos. cuide. Buenas Usted también, tardes. hermano. Que Que estén tengan buen bien. Gracias, descanso. hermano. Hasta luego, Igual. hermanos. Feliz noche. Feliz noche.